a nivel nacional es donde aprieta la ropa en este momento a mucha gente en este país. Para eso le digo bienvenido y le agradezco mucho que esté con nosotros al titular del noticiero de Mega News, don Mario Andrés Moreno. Caballero, un placer. Un placer saludarte, Pedro, en esta noche tan especial que tú y yo hemos cubierto tantos años, pero esta noche definitivamente marca un antes y un después por lo cerrado, ¿no? Parece un cliché, una muletilla, pero es demasiado cerrado para decir en estos momentos hacia dónde se va la balanza. Lo que sí podemos decirles en estos momentos es que, como se menciona antes de empezar la carrera por el conteo de los votos, los demócratas empiezan con 226 votos electorales. Ella necesita, la señora Kamala Harris, 44 votos electorales. Les decimos cómo los consigue. El republicano Donald Trump empieza con 219, necesita 51. En estos momentos podemos decirle a algunos estados que ya han declarado ganadores: Kentucky, Indiana, West Virginia, Missouri, Oklahoma, Alabama, Mississippi, Missouri, entre otros. Al expresidente Donald Trump tiene 105 votos electorales. Del parte demócrata, ella, la señora Kamala Harris, tiene 72 votos electorales. El estado del Distrito de Columbia, la capital, Illinois, Maryland, Missouri, Vermont, entre otros. Lo que está llamando poderosamente la atención a esta hora de la noche, pero es muy temprano, ojo, quiero advertirlo, con un 5 o 6% de los votos escrutados en Carolina del Norte. Este es un tema muy interesante porque allí el gobernador, ustedes vieron que se vio involucrado en un escándalo increíble de pornografía y lo demás, ha perdido oficialmente su reelección por más de 30 puntos de diferencia, y en estos momentos la señora Kamala Harris aventaja en un número importante de votos, reitero, con solamente el 5% de los colegios escrutados, avanza, está adelantando al expresidente Donald Trump en Carolina del Norte, un estado que ella no lo cuenta. Él no se puede dar el lujo de perder para llegar a este número mágico. Pedro. Qué gusto tenerte con nosotros, Mario Andrés. Un lujo para nuestro programa, para esta cobertura. Le digo bienvenido a nuestros invitados. Un gustazo decirle buenas noches, y aquí en nuestro humilde hogar, con muebles prestados, pero con el corazón y los brazos abiertos para recibir a la analista demócrata, presidenta del Partido Demócrata aquí en el condado de Miami-Dade, Milly Herrera. Un gran gusto. Vicepresidenta. Vicepresidenta. En las elecciones ya me eligieron. La subimos. La ascendieron. Ya me eligieron, ok, perfecto. Mil gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer por tenerte aquí. El analista republicano Esteban Hernández, que lo primero que me dijo cuando lo vi hoy: soy optimista. Bienvenido, caballero. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué eres optimista? Mira, porque justamente lo que estamos viendo en votaciones tempranas apuntan a números que por lo menos los republicanos en el pasado no habían manejado. Y el argumento demócrata, que puede ser parcialmente cierto, es que en esta oportunidad se hicieron mayores esfuerzos para que justamente los republicanos acudieran a las urnas electorales también en el voto temprano. Pero en el voto del día, que es donde tradicionalmente los republicanos también tienden a aventajar con mucha más facilidad a los demócratas, se está viendo también esa tendencia. Entonces, si eso, por así decirlo, se comprueba o es el total, vamos a ver una victoria de los republicanos. Igual mera especulación hasta que no hayan resultados oficiales. Por supuesto no se puede hablar de nada oficial justamente. Con disclaimer es la... Claro que sí, hay que ser así. ¿Qué piensas tú? Mira, yo creo que tenemos una oportunidad de ganar estas elecciones por todo lo que ha sucedido en los últimos 4 meses, que es cuando Kamala Harris asumió la candidatura de la presidencia, cuando el presidente Joe Biden se retiró de la contienda. Ha sido maravilloso, o sea, increíble cómo ella ha motivado a tantas personas jóvenes, a las mujeres, a republicanos, a independientes también, porque yo creo que lo que se está jugando aquí no es solo partidista, sino es la visión que tenemos hacia un futuro. Cuando vemos a un expresidente que cuando no le gustan las cosas se empieza a insultar, y la verdad que ha sido muy negativo. Yo creo que el pueblo estadounidense necesita una visión hacia el futuro que sea positiva, sobre todo para nosotros la clase media, la clase trabajadora, los pequeños empresarios, y yo creo que tengo mucha esperanza de que la votación sea a favor de Kamala Harris. Hay un resultado que me llama la atención porque difiere mucho de lo que decían las encuestas. Es la competencia por el Senado para el estado de Florida. Las encuestas hablaban de entre 5 y 7 puntos de ventaja para Rick Scott, con en este momento más de 80% de los votos computados. Tiene 12 puntos de ventaja sobre Debbie Mukasey Powell. Un mal augurio para lo que significa que
en algunos lugares no se haya en las encuestas visto lo que podía ser la fuerza republicana? Mira, yo creo que no. Yo creo que él puso $100 y pico millones de su propio bolsillo. Ella solamente recaudó 35 millones. Solamente, entre comillas, comparado con 100 y pico millones. Entonces, lo que hace el dinero es el llevar su mensaje a más personas que el mensaje que pudo haber llevado Debbie. Pero yo creo que fue una campaña muy reñida y me da mucha tristeza que ella no haya ganado porque tiene una visión también muy positiva. ¿Tu opinión sobre la diferencia entre las encuestas aquí con esta competencia y lo que estamos viendo en el resultado? A mí en lo personal no me sorprenden, de hecho detrás de cámara lo estaba comentando con Mili, a ver si era que quizás yo tenía una visión un poco sesgada, ¿no? Porque a veces ocurre eso que uno se mete en sus burbujas y termina viendo cuestiones que evidentemente no están allá, pero ¿qué es lo que sucede? Que el estado de la Florida desde las elecciones del año 2022 dio un giro bastante importante, sobre todo en condados que tradicionalmente han sido demócratas, llámese Miami-Dade, llámese el condado de Palm Beach, el condado de Orange, que bueno, en esas elecciones justamente impulsaron con muchísima fuerza el partido republicano, y yo de hecho, y lo decía en privado, yo decía si Donald Trump o Rick Scott, cualquiera de los dos, porque evidentemente son los que están en juego en todo el estado, ganan por menos de 5 puntos, eso es una victoria patética justamente con todo lo que ya hemos visto. Entonces yo en lo personal estaba apuntando justamente incluso a doble dígitos. Vamos a una pausa. Les adelanto que aquí en Florida, por lo pronto, no está reuniendo los votos que necesitaban las enmiendas para la legalización de la marihuana con fines recreacionales. Todavía no ha terminado el conteo, pero están como a 5 puntos de distancia. Y la que tiene que ver con el tema del aborto, por el momento, ya con 4/5 de los votos contados, está está aparte 2 puntos del 60% que necesita con esta famosa y criticada supermayoría. ¿Qué hay que esperar, Mili, para decir esto sí es clave para establecer por dónde sopla el viento? Porque, como decía recién, es muy tempranito. Es muy temprano y tenemos que esperar los resultados de los diferentes estados. Los estados claves son los que a veces son republicanos y a veces son demócratas, y entonces le llaman los swings. Y todo depende de quiénes salen a votar, qué número sale de votar para dar esos 270 votos electorales que hacen falta. Sabe que hay una anécdota alucinante de alguien que no tiene necesidad de saber los detalles, pero escuchó lo de estados swings, y entonces lo primero que se le ocurrió decía, ay, pero qué gente con pocos valores, porque entendió que era un estado de swingers. ¿Qué piensas tú en términos de dónde puede estar el punto de desequilibrio para un lado o para el otro? Bueno, Carolina del Norte, por ejemplo, si ese se lo llegan a dar a Kamala Harris, sería un punto de desequilibrio. Recordemos que ese fue el único estado péndulo que Donald Trump ganó en el año 2020. La última vez que los demócratas ganaron fue en la primera elección de Obama, en el año 2008. Exacto. Entonces, un estado péndulo con inclinaciones republicanas. Si eso se logra voltear, bueno, va a poner en aprietos. Todavía hay otras maneras de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, pero evidentemente los pondría en aprietos. Para Kamala Harris yo diría sobre todo Michigan, es el estado que más en esta contienda se le ha dado mayor ventaja, pero está el tema justamente de la comunidad árabe que tiende a votar demócrata, pero en esta oportunidad parece que hay cierto descontento. Vimos como por ejemplo un alcalde musulmán le dio su apoyo a Donald Trump, y la congresista Rashida Tlaib, que no es precisamente de las más moderadas, no apoyó a ninguno. Entonces ahí yo creo que hay ciertos mensajes que hay que ver. Si Michigan la gana Donald Trump, entonces también pondremos en aprieto a los demócratas. Por cierto, ahí Esteban muestra mucha moderación cuando habla de esa congresista que cuando dice de moderada no tiene nada de moderada, me parece. Dentro del Partido Republicano y del Partido Demócrata tenemos extremistas. Exacto. Y claro, simplemente no se puede tildar a todo el mundo de una misma forma, o sea, hay que mirar el comportamiento que tienen y decir, bueno, sí, ella tiene esa tendencia. Y también, bueno, lo que está sucediendo en el Medio Oriente es preocupante. Claro. Hoy mismo Netanyahu despidió a su jefe al ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Y le diré una cosa, Gallant, que era el ministro de Defensa hasta hoy, parece, por lo que sabemos, que es un señor que era como una especie de freno
frente a Netanyahu, un freno, imagínense. Es que por eso si, es que lo debe haber despedido, exacto, justamente. Exacto. Es así. Pero entonces, imagínense si ese era el freno, ese era freno, con lo que ha ocurrido recientemente, cómo serán las cosas. Ya que lo menciona ella, ¿qué te parece lo que ocurre en el Medio Oriente? Mira, yo siempre le he dicho, Israel tiene el derecho a defenderse y hay que condenar los hechos terroristas, porque eso fue lo que sucedió el 7 de octubre. Yo entiendo, y de verdad que entiendo cuando se le dice a Israel, bueno, es que se les está yendo la mano, pero al mismo tiempo, ¿cómo tú te enfrentas a un grupo terrorista que literalmente utiliza a los civiles como escudos humanos? Porque entonces si los dejan tranquilos, se va a repetir otro 7 de octubre. Eso es lo que siempre ha sucedido. Entonces el balance allí es bastante complicado. Acá nadie está llamando por genocidio y asesinen civiles, por favor, eso a nadie le gusta, pero las guerras son guerras. No hay nada bueno allí, no hay ganadores y perdedores, todos pierden en la guerra. Hay una expresión, y a mí me ha tocado cubrir muchísimas guerras, y cuando la dictadura argentina se hablaba de la guerra sucia. Sí. Y yo decía... ¿Qué guerra limpia? ¿Cuál es la alternativa? Es que no existe. Pero sí yo creo que tenemos la inteligencia, de inteligencia no de cerebro, sino también de información, de información, de poder hacer ataques quirúrgicos que no dañen a tantos inocentes. Porque acuérdate como que, lo de los Vipers, me imagino, eso fue algo preciso. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, que sí, se esconden dentro de la población y también han hecho terrorismo contra su propia población, los mismos Hamas y Hezbollah, o sea, la verdad que son víctimas de ambos lados, en el sentido de que ellos, los civiles, no tienen la culpa de lo que hicieron, No, Hamas. estoy de acuerdo, ahí es un punto que tenemos en cuenta, pero acá la gran pregunta sería, ¿cuál entonces es la respuesta? Porque nuevamente, si Israel cesa el fuego, que es lo que evidentemente muchos no queremos más conflictos en el mundo, pero se puede repetir un 7 de octubre, porque esto ya sucedió en el pasado. No creo que en este momento se no en este momento, pero el año que viene, en pero 2 años, en 3 años. No creo porque ya Israel ha podido dañar ese liderazgo. Han acabado con la quinta y con el mango. Y eso me parece buenísimo, de esos criminales que fueron los que atacaron. Eso, o sea, hay que acabar con ellos. Y con el liderazgo han acabado, y eso es muy importante. Yo creo que es un momento clave que ya para sentarse a decir, devuélveme los rehenes, que eso es algo... Es clave, y no lo hacen. Devuelven los rehenes y vamos a separar a los buenos de los malos. Yo creo que se puede hacer, pero es difícil, muy difícil. Esa es la parte con la que me quedo de punto final. 1.000.000 de gracias por acompañarme. Muchas gracias. Un placer tenerlos aquí.